Vamos a continuar entonces con la intervención por parte de la concejala Lina García, segunda citante del debate del día de hoy. Concejala Lina, ¿cuánto tiempo necesita para su intervención? Presidente, yo espero demorarme alrededor de unos 20, máximo 25 minutos. Bueno, Si usted acuérdate que tiene 20. 20 minutos máximo sin prórroga. Bueno, perfecto, presidente. Entonces trataré de... Bien, pues así de pronto está muy corta, pues se está quedando muy corta. Yo le doy unos minuticos más para que redondee. Perfecto. Le voy a solicitar a alguien de mi equipo porque no me está dejando presentar, que Sí, ustedes me digan, ahí estamos viendo su presentación y la estamos escuchando bien. bueno, perfecto. Bueno, pues primero saludar de manera muy especial a la ciudadanía que hoy nos acompaña, a los miembros de la administración, a mis compañeros concejales y sobre todo a estas personas expertas en patrimonio que hoy nos han ilustrado de una muy buena manera sobre este tema que para mí también reviste una vital importancia. Y voy a arrancar por donde finalizó el compañero concejal citante, el doctor John Jaime Moncada. Yo tengo tres objetivos fundamentales en mi intervención. Una es, como él bien lo dice, ojalá podamos abrir la puerta para que se geste en el seno del Consejo de Medellín la bancada del paisaje y el patrimonio. También colocar al patrimonio cultural, material e inmaterial de nuestra ciudad en la agenda de la ciudad. Ese es uno de mis propósitos en esta intervención. Que haya voluntad política. Yo creo que con esto, doctor Carvalho, doctor John Jaime, también abrimos nosotros la puerta para que ojalá la administración tenga esa voluntad política de avanzar sobre este tema tan importante y sensibilizar a la corporación, a nuestros compañeros concejales sobre este tema. Darle pues un saludo muy especial al profesor Pablo Aristizábal. Se queda corto el tiempo para todo lo que hay que aprender de este tema. Repito, yo soy abogada, pero una enamorada de los temas de ciudad, de la renovación urbana, de la vivienda, pero esa renovación en clave de protección y preservación del patrimonio. Quiero contarte, compañero Carvalho, que yo también he sido víctima de las redes sociales en los últimos días por hablar de renovación urbana y por hablar de estos temas de patrimonio. Desafortunadamente, hasta militantes o simpatizantes de mi partido dicen que hay temas más importantes en la ciudad, que esto no es importante. Yo disiento totalmente esas posiciones. Creo que nosotros tenemos unos temas muy coyunturales importantes en la ciudad, pero no por eso estos temas se vuelven menores. Entonces voy a iniciar con mi intervención. La siguiente diapositiva, por favor, como se los introduje a ustedes, quería traer a colación esta descripción o esta definición de Julio Cortázar, el escritor argentino, que me parece que es muy válida, si las voy a leer, es: la cultura es el ejercicio de la identidad. La cultura nos define como individuos, como sociedad y define también nuestra relación con el pasado, el presente y el territorio. Es decir, es la génesis de nuestra identidad. Por esta razón, no podemos dejar caer en el olvido ni en el deterioro todas esas expresiones culturales que nos definen y cuentan la historia de quienes somos. Por eso, cuando hablamos de patrimonio cultural, material o inmaterial en nuestra ciudad, no hablamos de cemento ni ladrillo, sino de nosotros, lo que nos une como sociedad y lo que nos diferencia ante el mundo. Siguiente. No puedo dejar de largo en mi presentación, obviamente por mi formación, cuáles son las políticas públicas que tenemos relacionadas. Les confieso que en la preparación de este debate ha sido un descubrir, un grato descubrir, empezando a entender cómo funciona el patrimonio, que repito, pues no soy especialista, pero sí una enamorada o alguien que se está enamorando del tema. Y es la ley 397 del 97, que es la Ley General de Cultura. Luego tuvimos un desarrollo en el 2008, que es la ley 1185 del 2008, que modificó o adicionó la ley 397 y que es la Ley General de Cultura, y se dictaron otras disposiciones. En el orden municipal, yo creo que eso también ha sido uno de los temas de los cuales hablaron los expertos y el concejal John Jaime, es qué tenemos nosotros y en qué punto estamos. Está el acuerdo 42 del año 97, con el cual se recuperó el Teatro Lido como patrimonio arquitectónico y cultural de nuestra ciudad.
El acuerdo 23 de 2009, por el cual se adoptó el Plan Especial de Protección del Patrimonio Cultural Inmueble de Medellín, que fue derogado por el POT del 2014 en su artículo 622. El acuerdo 05 de 2015, por el cual se creó el establecimiento público Museo Casa de la Memoria, el acuerdo 14 de 2015, que habla de la política pública para entidades museales de la ciudad, y el acuerdo 49 de 2015, también que habló como o generó un marco institucional y se adoptó el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín a 2020. Medellín, una ciudad que se piensa y se construye desde la cultura y se fijan otras disposiciones. Y ahí va mi primer interrogante. ¿En qué quedó ese Plan de Desarrollo Cultural de Medellín a 2020? ¿Se cumplieron o no lo proyectado dentro de ese plan? Eso es una pregunta muy importante que yo tengo hoy para la administración. Y el Acuerdo 50 de 2015, aprovechamiento del espacio público, decreto 2148 de 2015, por el cual se fijan las reglas para el aprovechamiento económico del espacio público. Si vemos en esta exposición que los hago de estos 6 acuerdos, uno pensaría desde lo jurídico que las normas están como desperdigadas y hemos hecho, doctor John Jaime, una colchita de retazos para trabajar el patrimonio y la cultura en la ciudad. Entonces es ahí cuando voy a generar una primera conclusión de este debate. Fundamental, y lo ha dicho el doctor John Jaime, los expertos, necesitamos una política pública para el patrimonio cultural, inmaterial y material de nuestra ciudad. Esa es la primera necesidad que tenemos y tiene que ser lo primero que esté en la agenda pública en este sentido. Siguiente, por favor. El patrimonio cultural en la ciudad. Material tenemos bienes inmuebles de interés cultural, de declaratoria nacional 28, de declaratoria municipal 401. Tenemos arquitectónico, el arte público urbano con cerca de 200 esculturas ubicadas en el espacio público de la ciudad, que son patrimonio del municipio. Arqueológico, como también lo explicaba muy bien el profesor Pablo Aristizábal, 601 entre caminos, hallazgos, yacimientos e infraestructura, y el documental. Y en inmaterial, la manifestación cultural silletera, plan de salvaguarda Feria de Flores, que como bien lo dijo John Jaime, muchos afectos en este consejo, la bancada yo la he denominado de la ruralidad y que obviamente tengan afecto por el corregimiento también de Santa Elena, muchos. Pero también coincido con uno de los expertos que decía que no es solo la cultura silletera y contarles, él lo hablaba con Lucho Bermúdez. Salsipuedes, la casa de Lucho Bermúdez está en la Comuna 7, en el barrio Robledo, donde yo nací, crecí, y créanme que no menos de hace 4 o 5 años me enteré que la vivienda estaba ubicada en mi comuna. Entonces nos tenemos que aplicar, repito, a hacer esos reconocimientos, y me excusan si técnicamente esa no es la palabra, de esas otras manifestaciones inmateriales que podemos también apropiarnos en la ciudad. Siguiente. Hay algo que es muy importante y es hablar del patrimonio cultural en clave del ordenamiento territorial. Es muy importante entender que el manejo y la protección del patrimonio no puede darse por fuera del marco del sistema de ordenamiento municipal, teniendo en cuenta que esa es una parte estructurante y esencial. En el acuerdo 23 de 2009 se proponía un sistema red de bienes inmuebles patrimoniales que incluía 4 puntos: edificaciones, sectores de conservación, preservación y preservación del paisaje cultural y rural, espacio público, patrimonio paisajístico y ecológico. Ustedes ven que yo hago pues una línea de tiempo entre los POTs y subrayo especialmente en verde el del 2014. Y digamos que ahí en el 2014 se empieza a ver el patrimonio como parte esencial del sistema de espacios públicos colectivos, del subsistema de patrimonio inmaterial en el mapa 14 del POT de 2014. En el análisis que yo he hecho de ahí para atrás, digamos, no se incluía esto. El relacionamiento con la estructura ecológica principal, corredores verdes, árboles patrimoniales, sistemas de ocupación, en el caso de las centralidades y el sistema habitacional, así como los usos, tratamientos y aprovechamientos del suelo, áreas de conservación y preservación patrimonial. Ojo, y subrayas con intención en color rojo.
Se considera el patrimonio a partir de edificios, unidades o fragmentos que están insertos en un tejido urbano complejo y hacen parte del paisaje histórico y cultural de la ciudad. Siguiente, por favor. Hablamos muy bonito de patrimonio y yo hago este salto porque le he aprendido también un poco a Fabio y se lo he escuchado a Paulina, que el amor por los proyectos, por las políticas públicas o por los desarrollos en la ciudad también se habla en clave del presupuesto. Y le da a uno pues mucha tristeza. Hice ahí un análisis, obviamente, del POAI 2021 y en especial de el indicador, bueno, eso está en la línea estratégica 2, que es la transformación educativa y cultural, en el componente 2.7, cultura, arte y memoria. El programa 2.7.4 es patrimonio cultural, memoria e identidades. ¿Qué me preocupa? Que los recursos presupuestados para este indicador son de 21.548 millones para todo el cuatrienio. Y si ustedes ven en el próximo recuadro, van a ver cuáles son las inversiones en cada uno, digamos, de esos rubros o de esos proyectos, hablando de, por ejemplo, de la implementación del Museo Cámara de Maravillas, 336 millones, desarrollo de estrategias de visibilización y apropiación del patrimonio y cultura, 531, etcétera, etcétera. Finalizando, recuperación de la memoria histórica y la identidad campesina Dora, Luis Bernardo, Carlos Alberto, con 600 millones de pesos. ¿Cuál es mi pregunta, mi inquietud? Primero, ¿cuál ha sido la ejecución de los recursos en la actual vigencia? ¿Y cómo estamos en materia de indicadores? Primero, los recursos son demasiado pequeños, creo yo, e insuficientes, doctor John Jaime, pero sí me interesaría a mí mucho ver cuál ha sido la ejecución y las inversiones y cómo estamos con respecto al tema de indicadores en el plan de desarrollo. Eso sería otra de las inquietudes que tengo para la administración en esta presentación siguiente. El tema de exenciones voy a tratar de también hablarlo muy rápido y es una idea que se la lanzo a la administración, a la Secretaría de Hacienda en especial. John Jaime también la tocó, por eso no voy a profundizar, y es que el Estatuto Tributario de Medellín, en su artículo 268, numeral 1, que fue modificado por el Acuerdo 125 de 2019, estableció unos beneficios tributarios del predial específicamente en relación con los bienes de interés cultural. Lo que yo veo, pues digamos en términos generales, es que esta exención va solo hasta el 31 de diciembre del año 2023. A mí sí me gustaría que hoy también se generara esa voluntad política, obviamente desde la Secretaría de Hacienda, pero que las demás dependencias, cultura y las que son, digamos, interdisciplinarias a todo este proceso, nos ayuden a liderar para que haya la voluntad política y la administración decida al 31 de diciembre del año 2023 extender las exenciones tributarias para bienes de interés cultural en nuestra ciudad. Hasta la fecha se han concedido 203, John Jaime, beneficios tributarios por concepto de protección y conservación del patrimonio cultural de la ciudad sobre los bienes inmuebles que sean declarados de interés cultural y 174 de ellas son personas naturales y 29 personas jurídicas. Siguiente. Dentro de todo lo que hemos hablado hoy, le empieza a generar uno también interrogantes y la pregunta que yo me hago, se las dejo a ustedes compañeros y a las entidades que nos acompañan de la administración, es cuál es el nivel de articulación entre las entidades encargadas de la memoria histórica y patrimonio de la ciudad, especialmente Casa Museo de la Memoria, Archivo Histórico de Medellín y la agencia APP del doctor Foronda. ¿Cuál es el nivel de articulación de las demás entidades de la administración municipal frente a la conservación, preservación y difusión del patrimonio cultural e histórico en Medellín? ¿Cuál es el horizonte de las políticas públicas de la ciudad en relación con protección, conservación, preservación y difusión del patrimonio? Esas preguntas las dejo lanzadas. Todos sabemos cuál es el objeto de la Casa de la Memoria, encargada de temas de historia reciente de la ciudad, con un enfoque sobre violencias vividas en la región, en el país, ente descentralizado del año 2015. El Archivo Histórico de Medellín, adscrito a la Secretaría de Cultura Ciudadana,
se encarga de conservar la memoria documental oficial de la ciudad y es el custodio natural o receptor natural de la documentación de carácter histórico de nuestra ciudad. A mí sí me parece muy importante y creo que debería existir una articulación entre las dos. No sé si existe, si trabajan de la mano, por eso vuelvo y hago la pregunta que cuál es ese rol o ese nivel de articulación que tienen estas entidades y la agencia APP que se creó en el año 2012 con el fin de realizar actividades para atraer capitales para proyectos de beneficio público orientados a la gestión del sistema público colectivo entre la cual se encuentra la gestión del patrimonio cultural y municipal. Y yo quiero decir algo que espero no suene mal, pero eso es un gran reto para el doctor Foronda, en especial para esta concejala. La agencia APP se ha dedicado, para mi gusto y para mi conocimiento, a acciones más estéticas y superficiales. Qué bueno conocer cuál es la ruta real de la agencia APP, en especial con todo lo que es patrimonio, protección, conservación, preservación y difusión. Yo sí quisiera saber cuáles son los retos que tenemos desde la agencia APP y sé que en el profesionalismo del doctor Foronda pues tendrá una estrategia que nos muestre de verdad qué es lo que puede hacer la agencia APP por el patrimonio de la ciudad. Siguiente. Estas son el papel que ha hecho la APP en aprovechamiento económico del espacio público. Coloco unas cifras. A eso venía mi pregunta anterior. ¿Cuál es la hoja o la carta de ruta? Porque lo que yo encontré fue esto, intervenciones de la APP, mejoramiento de fachadas en el Paseo Junín, convenio con la Secretaría de Infraestructura Física y la DU para la suscripción de 14 acuerdos con privados para la intervención de fachadas en la Bastilla, plan integral de intervención de Prado Palacé. Si vemos los tres primeros solo son intervenciones en fachadas. Repito, puede que me esté equivocando, director, y si me estoy equivocando, doctor Foronda, que usted no lo cuente, pero sigo insistiendo en que pienso que la agencia APP tiene más acciones estéticas y superficiales que realmente las que pudiera desempeñar dentro de su potencial como protector del patrimonio de nuestra ciudad. Es muy importante, de verdad, y lo dejo como interrogante, lo digo con respeto, que el doctor Foronda nos explique eso, cuál es la profundidad de esas acciones de la APP en la conservación del paisaje y el patrimonio de la ciudad. Siguiente, para optimizar el tiempo. Voy a dejar estos interrogantes también planteados hoy, el día de hoy, en esta presentación. ¿Cuál es el potencial turístico de estos recorridos y apuestas resultantes de los estímulos de creación? ¿Qué estrategias se están articulando desde la Secretaría de Desarrollo Económico para la proyección y sostenibilidad de estas apuestas? ¿Qué más apuestas hay? ¿Cómo estamos en materia de políticas públicas para la difusión y promoción del patrimonio arquitectónico, cultural, ambiental y ecológico? Y pues como ustedes pueden ver en el recuadro, hablo sobre la promoción y difusión del patrimonio centro histórico tradicional, donde el 2011 la Secretaría de Cultura dispuso estímulos para la divulgación y apropiación social del patrimonio cultural del centro de Medellín. Se desarrollaron recorridos, los cuales se han desarrollado sobre plazuelas, árboles patrimoniales, etcétera. En el 2016 se establece la línea de convocatoria de rutas patrimoniales en Medellín con el fin de seguir apoyando iniciativas ciudadanas en torno a la divulgación del valor del patrimonio cultural. Y en el 2020 la convocatoria de rutas patrimoniales constó de 4 categorías: infraestructura, medio ambiente, entornos que vinculan el patrimonio cultural y el medio ambiente, o prácticas culturales del acto público urbano. Presidente, tienen el micrófono abierto, si usted me ayuda, por favor. Salteadita con, así enterita con salsita. Presidente, ¿me escuchan? Sí te escuchamos, Lee. Sí, Sí, Nos colaboran, por favor, con los micrófonos, que se vuelve muy difícil con las personas que dejan los micrófonos abiertos. Bueno, siguiente, por favor. Para hablar del rescate de la memoria y el patrimonio del centro histórico tradicional de la ciudad, Carvalho, me parece muy interesante tener acá al doctor Pablo Aristizábal, porque pues tengo conocimiento en lo que he buscado y analizado, que él participó
en toda esa zona donde se construyó el tranvía de Ayacucho, que es la estación Aguas, pero ahí se dio o se puso en realce el antiguo acueducto de la ciudad conocido como el Desarenadero, y hubo unos hallazgos bien interesantes en la ciudad de más de un siglo, como él bien nos explicaba. Esto se puede prestar, y también lo decía él y lo dicen otros intervinientes, como un potente generador de atractivos turísticos en la ciudad, y nos permite generar estrategias de apropiación ciudadana. Entonces, digamos, acá haríamos o sacaríamos dos buenas ideas para la ciudad, que van primero en clave de reactivación económica, y eso es el tema del turismo, que me parece absolutamente interesante, y el tema de apropiación del espacio, que tanto lo hemos hablado con la señora gerente del centro y los demás concejales, de que en el centro de la ciudad, en el centro de Medellín, hay una percepción de inseguridad desafortunada porque falta apropiación del espacio. Importantísimo volver a mirar, y lo hablábamos ahorita, los cauces fundacionales de la ciudad, como lo decían también los expertos, la Quebrada Santa Elena, la Palencia, la Loca. Sí es posible pensarnos en destapar la quebrada. Qué bueno si el alcalde avanzara en ese propósito de los estudios y diseños. Eso no lo va a hacer esta administración, pero qué bueno poner nosotros esa primera piedra para que se destape, como bien lo decía los expertos, John Jaime, la Quebrada Santa Elena. Y muy importante, mirar el centro histórico tradicional como una unidad patrimonial completa, en el cual se encuentran los vestigios y la evidencia de la evolución de nuestro paisaje urbano. Me parece que es demasiado importante, es el lugar donde, pues en el sentido estricto, como lo veo yo, es importantísimo para recobrar o permitir que recobremos todo, o dejar esa evidencia de la evolución del paisaje urbano en el centro de Medellín. Siguiente, por favor. Voy a pasar rápidamente sobre esto por el tiempo, pero sí quiero dejar una inquietud frente a las obras del Metro de la 80, es cuál es el plan de manejo pensado frente al patrimonio arqueológico en el Cerro El Volador. También una pregunta para la administración. Siguiente, las áreas de desarrollo naranja. Ha sido una propuesta, y regáleme un minuto y ya cierro, presidente, una propuesta del Gobierno Nacional a través del Ministerio de la Cultura, que busca pues fortalecer y recuperar los tejidos sociales y económicos de los territorios, con principios sostenibles para la generación del empleo creativo y valor agregado. Actualmente existen 47 áreas de desarrollo naranja en 22 municipios y distritos del país. En Medellín contamos con en Perpetuo Socorro, la Comuna 10, el proceso de declararse el reconocimiento de Distrito Cultural y Educativo, y el Distrito Patrimonial y Cultural del barrio Prado. Con esto cierro. Dejamos en el tintero, uno quisiera acá hablar de tantas cosas y va a toda velocidad porque no nos alcanza esta sesión, pero bueno, esta va a ser la primera piedra, como lo digo, para que pongamos en la agenda de la ciudad el patrimonio cultural, material e inmaterial, y es que hace falta una política pública que articule acciones e intervenciones en relación a la protección, conservación, preservación y difusión del patrimonio cultural, material e inmaterial de la ciudad. Se debe evaluar la capacidad de articulación interinstitucional para la protección, promoción del patrimonio cultural de la ciudad en lo ambiental, arquitectónico, manifestaciones y expresiones culturales inmateriales, arte público, urbano, etcétera. El listado también lo tocó John Jaime de los bienes de interés cultural, permanece casi inalterado desde el año 2006, perdón. Entonces me parece que es necesario que se revise y actualice en el POT de 2014, que se reflejan eso en el mapa 14, que también lo he dicho al inicio de esta presentación, y fundamental articular la Secretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Turismo especialmente, incluso creo yo que al Buró, para evaluar y promover el potencial turístico y la generación de empleo alrededor del patrimonio cultural, material e inmaterial de nuestra ciudad. Con esto finalizo. Muchísimas gracias. Repito, no soy experta en el tema, pero una enamorada, una mujer que le gusta estudiar y entender. Y John Jaime, me uno a su comisión accidental, el que es primero en el tiempo es primero en el derecho. Eso también es como en el ejército. Mi respeto para usted que viene liderando estos temas en el Consejo de vieja data, por eso me sumaré a su comisión. Y muy importante, si pudiéramos, doctor Carvalho, compañeros concejales, John Jaime, ponernos a trabajar en la posibilidad de tener una política pública y esa
bancada, que se genere esa bancada del pasaje del patrimonio. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, concejala Lina.